respecto al blue, es muy difícil saber qué va a pasar. Tenga presente que ese es un mercado delictivo. Cuando se han hecho allanamientos en cuevas, que está muy bien que se las llame cuevas, sí, donde se realizan este tipo de operaciones y se han cruzado las bases de datos que se recaban allí con otras bases de datos del sistema de seguridad, uno encuentra narcotraficantes, traficantes de armas, cualquier cosa. Así que ese mercado, que es un mercado que provee al delito, es imposible saber cuál es el tipo de cambio que el delito está dispuesto a pagar. Esta fue la frase de Miguel Pese, titular del Banco Central, para justificar las restricciones que hubo esta semana al dólar ahorro. Y entonces ahí hubo una especie de polémica, casi le diría con la consistencia de una cañita voladora, porque nadie sabía bien de qué se estaba hablando. Y todo el mundo se quejó porque Pese vinculó el dólar, los que van a comprar y a cambiar sus dólares ahorro para hacerse unos mangos, los convirtió casi en criminales. La verdad que la frase fue dicha de una manera general, sin recordar incluso que la responsabilidad del Banco Central es justamente controlar las cuevas. Hay un viejo fallo, inexplicable para mi gusto, por el cual un juez de un tribunal penal económico, el juez Marcelo Aguinsky, le prohibió a la AFIP que allane las cuevas, porque dijo que esto era potestad del Banco Central, pero el Banco Central tenía muy pocos inspectores. Esto es de la época de los finales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó después? Cuando vino Sturzenegger al Banco Central, poco menos que echó a los inspectores porque Sturzenegger quería vender dólares en los kioscos. Y entonces así fue que se desmantelaron buena parte de los inspectores que tienen que controlar las cuevas. Pero el presidente del Banco Central dice que justamente las cuevas son lugares donde pasa el dinero del narcotráfico y el dinero de cosas espantosas. También es verdad, y esto hay que decirlo, que los culpables de que el dólar se desate o el drenaje de reservas no fueron tanto los ahorristas, sino los que sacan la plata con el contado con liqui y el dólar bolsa, que también es conocido en la jerga financiera como el dólar fuga. Pero esos son financistas prestigiosos, esos integran sociedades de bolsa, esos no los escrachan. Esos también están enojados ahora porque les pusieron una serie de restricciones. La verdad es que cuando salen estas declaraciones, los que conocemos un poquito, investigamos desde hace años esos temas, sabemos que hay algo de verdad. Y por eso también sabemos que hay mucho de hipocresía. Porque, como yo les decía recién, es el Banco Central que ahora se horroriza de las cuevas, el que tiene que controlar las cuevas. ¿Dónde está el control preventivo para evitar este tipo de actividad que drena las reservas de la Argentina? No hay ninguno. Ustedes pueden encontrar los arbolitos en la calle, o sea que ahí hay una parte de hipocresía. Pero también hay mucha hipocresía de la justicia, salvo excepciones. ¿Cómo funciona una cueva? Ya que tanto se habla de una cueva, o por lo menos cuál es la relación de una cueva con el mundo del delito. Aquí la tienen. Primero, tiene que haber una actividad ilícita cuya plata vaya a pasar por la cueva. ¿Cuáles son estas actividades ilícitas? Las tres principales: el narcotráfico, el robo de autos y el contrabando. El contrabando incluso ahora van a ver que tiene mucho que ver con el contrabando de cereales. ¿Qué necesita una cueva? Esto es obvio, necesita protección policial porque en definitiva es un local que funciona en un departamento, no les digo a la calle, pero funciona en un departamento, funciona en una oficina, funciona en lugares públicos a los que va mucha gente, que toca timbre. Digo, esto es tan público como un punto de venta de drogas en una villa. Es público, todo el mundo lo ve. Entonces necesita protección policial. Toda cosa que es evidente en la Argentina necesita protección policial, las cuevas también. ¿Qué necesita también? Los pesados, los tumberos o los barras. Los tumberos o los barras tienen una función en la cueva. Primero hacen como de custodia paralela, pero además le acercan los clientes, ¿sí?, que tienen que lavar la guita cuando no son ellos mismos los que van ahí a lavar la plata. No es que la plata es blanca y se convierte, es negra y se convierte en blanca. No, no, no. Acá es pesos que lo convierten a dólares, o pesos que después los giran a alguna cuenta en el exterior. De eso se trata. Y por supuesto en el final de la cadena está el financista. Y el financista, aunque todos ustedes pensarán que es una actividad que con la intermediación se llenan de plata, yo les diría, cuidado muchachos con ser financista de una cueva, porque uno de los riesgos del oficio es terminar desaparecido. Y les voy a dar ahora, en un ratito, la cantidad de casos de financistas desaparecidos que integraban este circuito. Pero les quiero contar antes que esto lo que sucedió en Rosario. Esta semana, bueno, sí, esta semana fue. El
esta historia que yo les voy a contar, que pasó en Rosario, revela cómo es el circuito de una cueva. ¿Sí? Hubo, fíjense, ahora van a ver cuál es la relación entre todos estos elementos. El 10 de septiembre, más o menos, hubo un crimen en Rosario, uno de los tantos crímenes. Vieron que hay en Rosario un crimen por día por ajuste de cuentas de banda de narcotráfico. Como uno de esos crímenes se computa el crimen de Marcelo Medrano, Coto Medrano, 10 de septiembre. Lo mataron en una estación de servicio de Granadero Baigorria, que es una localidad cerca de Rosario. Sí, ahí lo ubicaron a este señor, Coto Medrano. Ya están detenidos los dos autores materiales de este crimen, o por lo menos los que se sospecha que son. Después les voy a contar quiénes son. Y a raíz del crimen de Coto Medrano, claro, agarran el celular los fiscales, que hay que reconocer que pese a todo en Rosario hay fiscales que laburan bien y laburan rápido. Y lo hicieron, esta vez lo hicieron bien. El fiscal Matías Cedri, el fiscal Chapa Prietra, agarraron el celular de Coto Medrano y dijeron, che, acá hay mensajes que dicen que este tipo cambió plata en una cueva. Che, ¿cuánta plata cambió? 4,5 millones de pesos. Coto Medrano, un barra brava de Newell's, el líder de la barra de Newell's, fue a una cueva y en una semana cambió $35.000. ¿Qué hacen? En lugar de llamar a los muchachos de la cueva como testigos, los allanan. ¿Qué encuentran cuando los allanan? Un delito que se estaba cometiendo infraganti. ¿Por qué? Porque en esa cueva encuentran, en esa financiera, si la quieren llamar así, encuentran 175 documentos de identidad. ¿Para qué funcionaban los documentos de identidad? Agarraban los DNI y con esos DNI usurpaban la identidad de la gente y compraban dólar ahorro y revendían como dólar blue. Pero claro, con 175 DNI no van a hacer mucha plata por mes, no es demasiado para lo que necesita una financiera, pero se ve que se dedicaban a estas cosas también. Con lo cual, los propios fiscales los detuvieron a los muchachos de la financiera y los mandaron, se encontraron un delito infragante y tuvieron que abrir otra causa. Mientras tanto, siguen investigando qué hacía Coto Medrano en esa financiera. La financiera, para que vean que aquí nadie protege a nadie, se llama Cofirco. ¿Sí? Está en la City Rosarina. Hay que recordar que la City Rosarina es un lugar donde hay mucha necesidad de divisas porque es el principal puerto cerealero de la Argentina. De ahí, de esa financiera, es una financiera donde, por ejemplo, digo para que vean que el financista es un señor de cuello blanco, un señor importante, este no es un pesado, ¿sí? Ahí detienen, como uno de los socios de la financiera, a un señor llamado Patricio Carey, que la prensa de Rosario lo ubica como miembro del grupo Carey, que es un grupo dedicado a la construcción, al turismo y a las inmobiliarias, ¿sí? Pero esto es lo que estaba haciendo el pesado, estaba cambiando plata en lo del financista. Pero el pesado, a su vez, tenía problemas con la policía. Y entonces ahí entra la historia de los muchachos a los que les cayeron y los detuvieron. Y fíjense qué interesante la connivencia, ¿no? Porque los detenidos acusados de la muerte del jefe de la barra de Newell's, del señor Coto Medrano, son los hermanos Godoy. ¿Quiénes son los hermanos Godoy? Ven qué linda familia. Uno narco, el otro policía. El policía había sido investigado y le habían dictado una falta de mérito por la desaparición hace unos años, un caso muy sonado de Rosario, de una muchacha. Había zafado de ese caso. Ahora lo detienen por la muerte de Coto Medrano, del jefe de la barra de Newell's. ¿Quiénes son estos hermanos, los hermanos Godoy? Bueno, cuando detienen a los hermanos Godoy, descubren que uno de los hermanos Godoy, el narco, no el policía, al policía le habían baleado hace poco, es una costumbre rosarina, la de las balaceras. Hubo 1.500 balaceras en lo que va del año en Rosario, porque es una manera de amenazar. Al policía, creo que se llama Daniel Godoy, le habían baleado la casa, ¿sí? Para ajustar una especie de mensajito que le mandaron a este muchacho. Y dirán, ¿por qué le balean la casa a un policía? ¿Porque está haciendo bien su trabajo? No. Este es el tipo de balacera de la cual yo les hablo de Rosario. Escuchen.
Esta es como el soundtrack, es la banda de sonido habitual en Rosario, por lo menos en lo que va del año, de hace tiempo. Yo ya hice notas sobre las balaceras, pero es habitual escuchar este tipo de tiroteo frente a una casa, que no necesariamente es un tiroteo donde se mata gente. Hay, por cierto, una cantidad de muertos, creo que hubo un promedio de un muerto por día en lo que va del mes en Rosario, una ciudad de menos de 3 millones de habitantes, donde se matan y hubo una cantidad de muertes. Pero además de las muertes están las balaceras. A este policía le habían aplicado una de estas balaceras. ¿A qué se dedicaban estos dos policías que estaban disputando el control de la barra con Coto Medrano, de quien sospechan que ahora lo mataron? La actividad ilícita, además de que se sospecha que estaban vinculados a la venta de drogas, es que, porque así es la cosa, en Rosario es común que los narcos no sean solo narcos, sino que tengan otros negocios. Lo encontraron a uno de los hermanos Godoy vinculado a un puerto seco. Una cosa que yo desconocía que existía, que es un puerto seco. Se llama, en Rosario, en el mundo del AMPA de Rosario, existen los puertos secos y los puertos húmedos. Y aquí volvemos a las actividades ilícitas. Un puerto seco es un lugar donde se vende granos robados. ¿Sí? Camiones de soja que se llevan los piratas del asfalto, de trigo, de lo que sea, se roban un camión, meten el camión en esto que llaman un puerto seco, viene otro que lo compra, ¿sí? Pone la plata, por supuesto, plata en mano, billete, y acá está la actividad que yo les decía, el contrabando o el robo de camiones. El puerto húmedo es el que se dedica a vender los agrotóxicos. O sea, ustedes saben que en la pampa húmeda son fundamentales los agrotóxicos, los herbicidas, entonces se roban los camiones de herbicidas y en esos puertos húmedos, en verdad que son galpones, se hace la tranza entre el camión con la mercadería robada y viene otro y se la lleva. Los hermanos Godoy tenían un puerto seco, que también allanó la policía, por eso les cuento. Pero vean la cuestión, o sea, está la actividad ilícita, la protección policial, ¿sí? Los pesados, que son los que acercan clientes a las cuevas, y por último el financista. Yo les decía recién que el trabajo de financista es un trabajo muy peligroso, así que atención en sus casas, si ustedes piensan que van a hacer guita fácil metiéndose en una cueva, piensen que un financista cuando llega a estos lugares donde está la guita fácil, lo más factible es que termine muerto o desaparecido. Debe ser una de las profesiones que tiene más alto índice de desaparecidos en estos últimos años, la de ser cuevero. Y si no, escuchen estos casos. Hugo Díaz, desaparecido en 2015 al salir de una financiera vinculada, donde había cobradores vinculados a la barra de Boca o de Lanús, según dicen los investigadores. Nunca se supo nada qué pasó con Hugo Díaz. Lo que sí se supo es que el que más habló del trabajo de Hugo Díaz y de su vínculo con las barras fue un financista llamado Diego Javier Guastini. Antes de las elecciones del año pasado, Diego Javier Guastini fue fusilado. Lo mataron. ¿Por qué? Porque a su vez Diego Javier Guastini, que había declarado en esta causa de Hugo Díaz, a quien conocía, que era, no sé si amigo o algo de este señor Hugo Díaz, había empezado a hablar y a dar datos en una causa que yo les conté bastante, que es la causa que se conoce como la del fiscal Escapolán y la banda mixta del fiscal Escapolán, que era el fiscal de investigaciones complejas de San Isidro, que se había juntado con una banda de abogados, comisarios y funcionarios judiciales y se dedicaban a detectar gente que tuviera algo de plata, entonces, o plata negra en lo posible, entonces le ponían un poco de droga y le cobraban plata, y si no lo amenazaban con meter preso, o si no a los narcos iban y le mexicaneaban la droga y la revendían. Bueno, esa causa la lleva la jueza Sandra Arroyo Salgado en el tribunal, en el juzgado federal de San Isidro. Ahí, en esa causa, todas las fuentes internas dicen que Diego Javier Guastini había hablado. Murió, lo mataron, lo cruzaron justo el día antes de las elecciones, lo cosieron a tiros y Diego Javier Guastini no va a hablar más. Había hablado también en la causa Hugo Díaz y él mismo era un financista. Justamente también en el juzgado de Arroyo Salgado hay otro caso muy interesante de un financista desaparecido que se llama, qué sé yo, Damián Stefanini, desaparecido. ¿Por qué digo interesante? Porque Damián Stefanini desaparece y esto que ustedes están viendo es el allanamiento en Rosario, ¿sí? La cueva en Rosario. Damián Stefanini cuando desaparece
¿sí? Nadie lo ubican por Corrientes. La que tenía que investigar la desaparición de Damián Estefanini fue Arroyo Salgado. Y al tiempo, cuando muere el fiscal Alberto Nisman, cuando abren la caja fuerte de Nisman, encuentran cheques firmados por Estefanini a Nisman. Sin embargo, Sandra Arroyo Salgado, que era la ex esposa de Nisman, no se inhibió en esa investigación. Fue criticada por esto. Nunca quedó en claro por qué, la Cámara tampoco se lo exigió. Lo cierto es que Damián Estefanini es otro de los cueveros desaparecidos. Por eso le digo que es una profesión de riesgo. Ahora bien, ¿qué es lo que uno se pregunta? Sí, bueno, y en Buenos Aires hay, digamos, dos grandes sectores, dos grandes bandas de narcos, dos grandes villas controladas por narcos que tienen una estructura mayor que las villas habituales de la provincia de Buenos Aires. Una es la 1114, controlada por los narcos peruanos, y otra es la Villa 31, donde se están disputando los narcos paraguayos con los narcos peruanos del Loco César, es uno, y los sanpedranos son otro. Historia que nosotros hemos contado. Ahí no se sabe cómo lavan la plata. Qué raro, ¿no? No deberían investigar dónde va la plata, por qué cueva la lavan. La investigación del juez Torres en cuanto a la Villa 1114 habían detectado que la plata salía en dólares a través de diferentes agencias que mandaban la plata a Perú como envío de connacionales, ¿sí? Gente peruana que vivían acá mandaban la plata a Perú como envío a las familias, pero poco más se llegó. La plata de la 31, de la 31, si bien digo, ¿dónde se lava? Quiero decir, hay dos eslabones en esta historia que son absolutamente peligrosos. Primero, el tranza. La vida del tranza es la vida de un eslabón de la cadena, fácilmente muere. Y después está la vida del financista. Digo, el financista es peligroso. En general, o lo cosen a tiros o desaparece en algún momento. Los que no les pasa nada son los pesados y los policías. Esos siempre zafan. Los financistas y los tranzas tienen vida breve en esta historia. Son los dos eslabones. El financista es un señor de clase media alta, que tiene buen pasar, que tiene habilidad para los números. Es un peligro. El tranza no, el tranza suele ser un pibe más o menos bruto, utilizado por los narcos, que termina siendo uno de los que muere. En la Villa 31, en lo que va del año, piensan que hubo, así como hubo en Rosario cantidad de muertes por ajuste de cuenta, en la Villa 31, acá, a menos de 1 kilómetro de los tribunales de Comodoro Pi, a, no sé, 2 kilómetros de Casa de Gobierno, enfrente de la Recoleta, hubo 10 ajustes de cuentas en lo que va del año, entre paraguayos, entre la banda del Loco César, 10 muertes. Una de esas muertes nos tocó registrarla a nosotros. Se la queremos contar. Un mediodía cualquiera entramos al barrio 31 a comprar drogas. A primera vista llama la atención la cantidad de hombres jóvenes que andan por los pasillos. A ninguno se los ve trabajando. Varios son compradores, otros cuidan el negocio. Con un primer dato y sin saberlo fuimos superando 4 anillos de seguridad como este. Con vigías y custodios. Ahí está ahí. Alto por allá. Enseguida nos topamos con algo sorprendente. Un arbolito. No vende dólares como en la City. Ofrece cocaína, paco y marihuana. Alto, bajo, porro. Alto, bajo, porro. Alto por allá. Gracias. El gordo, sí. Enseguida aparecen otros 2 satélites. Pasamos. Por fin llegamos al punto de venta. ¡Alto! No son muy disimulados, por cierto. No, alto no es. ¿Ya? Paco y base. Paco, ¿me das una vos? Una. ¿Cuántas? Paco y base tengo. Ya pagamos. Ahora vean esto. El vendedor no nos va a dar los clásicos envoltorios. Saca una trincheta y nos despacha el paco desde la tiza a la mano. De este modo, si lo detienen, dirá que él no vende, que es paco para consumo personal. Bueno, este muchacho ahí lo tienen vendiendo, ¿sí? Y cuando llegan los allanamientos se escapó, no lo encontraron. Este año, cuando nosotros estábamos grabando la situación en la Villa 31, la situación de la pandemia, donde además los únicos que seguían laburando eran los tranzas, lo encontramos también. Y lo encontramos no vendiendo, pero sí en el mismo lugar donde lo habíamos registrado vendiendo
el año pasado. Sin embargo, se ve que algo hizo ruido en el mundo de los tranzas y vean cómo terminó. Bueno, esto sucede en plena Villa 31, sucedió este año, sucedió en la pandemia. El narco que ustedes veían ahí, que quedó grabado el año pasado y que este año nosotros volvimos a grabar, que estaba ahí en los pasillos de la 31, una semana después, así lo mataron. La guerra entre los sanpedranos y los narcos que se atribuyen al loco César sigue en la 31. Va cambiando de jefes, porque claro, algunos caen presos, pero las bandas de narcos paraguayos siguen peleando por su territorio y el loco César también está preso en el Chaco. Sin embargo, a través de teléfono, todos dicen que sigue manejando una parte del narcotráfico de la 31 y tampoco lo logran detener. Esto que ustedes están viendo es absolutamente obsceno pensar lo que sucede a menos de 1 kilómetro de los tribunales de Comodoro Pi, que son los tribunales federales que tienen que investigar justamente la Villa 31. 10 muertes en lo que va del año, como si esto fuera un lugar donde vale el ajuste de cuenta y no pasa nada. Y además la Villa 31, curiosamente, es un lugar donde hay un esfuerzo de urbanización, donde hay muchos policías. Si uno va a la Villa 31, yo he entrado, está lleno de policías en las calles. ¿Para qué sirven los policías en las calles si pasan estas cosas? El lugar donde estaban estos narcos paraguayos se conoce como el Bajo Autopista. Es el lugar que ahora están demoliendo esas casas y están mudando a la gente que vivía en el Bajo Autopista a los edificios nuevos construidos por el gobierno de la ciudad, unos edificios muy lindos que se ven en un costado, ¿sí? Esa mudanza generó que algunos se hayan atrincherado en esos lugares. Ahora bien, la semana pasada se conoció también un video, justo hubo allanamientos, detuvieron gente que estaba ahí, que atrincherada en el Bajo Autopista, eran de la banda de los sanpedranos. Esto sucedió la semana pasada. Se siguen cerrando casas y se siguen cerrando búnker, esto es verdad. Pero van a ver un video estremecedor sobre cómo se entrenan los sicarios. O sea, esto que ustedes van a ver no sucede en Rosario, sucede acá en la 31, sucede insisto, a 1 kilómetro de Comodoro Pi, 2 kilómetros de Casa de Gobierno y a 1 kilómetro de los departamentos más caros de la ciudad de Buenos Aires. Véanlo. Sí. Mira. Sí. Bueno, ustedes dirán, están tirando al aire para asustar, para intimidar. No. ¿Saben para qué hacen esto? Para calentar las armas. Cosa que cuando van a un enfrentamiento, el arma no se les encasquille, no les falle. Entonces tiran tiros al aire para tener el arma, ver que está funcionando bien, y después ya pueden salir seguros a un enfrentamiento o a matar a alguien. Esto sucede en la Villa 31, es un video que obra en una de las causas judiciales que se está investigando los ajustes de cuentas en la Villa 31. Entonces, cuando uno ve que esto sucede en la ciudad de Buenos Aires, a 1 kilómetro de los tribunales que tienen que investigar y a 2 kilómetros de la Casa de Gobierno, claro, ¿cómo no van a estar lavando plata en la City? Lo que sí uno puede decir es que no nos digan que se sorprenden, que nadie se haga el sorprendido, porque eso es ser hipócrita. Todos saben lo que pasa, no saben, no pueden, no quieren, pero todos saben lo que pasa con los narcos en la ciudad de Buenos Aires y todos saben lo que pasa donde va a parar la guita de los narcos a las cuevas y ninguno hace nada serio. Bienvenidos, esto es GPS.
Bueno, si vamos. Estás hablando de la proyección. Yo no quiero volver a la calle. Yo quiero ir a la calle. Quiero ir a algo nuevo, mejor. Porque tenemos la oportunidad única de salir de una forma distinta, que todo vuelva a empezar. Y con la nueva Tracker con motor turbo y Wi-Fi, la SUV también. Nueva Chevrolet Tracker. La nueva normalidad de la SUV. Tenemos mucho programa por delante, por eso quiero contarles la información urgente. Y una de estas informaciones urgentes del momento tiene que ver con la salud del chaqueño palavecino. El popularísimo cantante está internado, está en terapia intensiva. Doctor Rodrigo Salemi, buenas noches. ¿Qué se sabe del estado de salud del chaqueño? ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando. Mirá, la verdad que el estado de salud del chaqueño palavecino en el día de ayer está internado en el sanatorio IMAC, en terapia intensiva. ¿Dónde empezó? En Rosario de Lerma, en la calle Adolfo Güemes 82, en Rosario de Lerma, en Salta. ¿Sí? Está fuera de Salta capital. Está fuera de Salta. Él ingresa a la unidad de terapia intensiva por dificultad respiratoria, que se había agravado su caso de coronavirus. Él se contagió hace un par de días de coronavirus. Y en el día de ayer comenzaron con la terapia con ibuprofenato de sodio, el ibuprofeno inhalado. Mejoraron los signos vitales. En el día de ayer me estaba hablando recién alguien de Salta. Él es de un carácter un poco efusivo, es un cantante muy popular, se pone un poco nervioso. En la cama de al lado de la terapia intensiva había fallecido un paciente por coronavirus. En la cama del otro lado tuvieron que intubar un paciente y se puso un poco loco, me dijeron así. Entonces, en el día de ayer comenzaron con la terapia con el ibuprofenato y mejorar los signos vitales. Ahí te quiero detener un cachito. ¿Cómo funciona eso del ibuprofeno inhalado? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? Porque hay provincias que lo aplican, el ANMAT no lo reconoce, Salta lo está aplicando, Córdoba lo está aplicando. ¿En qué punto está? Salta lo está aplicando, Córdoba lo está aplicando, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe también lo habilitó. Mendoza está pidiendo por urgencia, por emergencia, empezar a utilizar, más allá de que se está utilizando en un hospital de Mendoza, en Godoy Cruz. Es una terapia muy novedosa que se diseñó, se viene hace bastantes años con el tratamiento para la fibrosis quística. Se ve que el ibuprofenato, esta molécula de ibuprofeno modificada para que sea soluble en agua, se aplica a través de nebulizaciones, pero algo a tener en cuenta, las nebulizaciones están prohibidas en pacientes con coronavirus por el tema de la aerolización y la posibilidad de aerolizar todo el ambiente. Entonces se utilizan unos cascos, unos helmets, para evitar la aerolización y a través de ahí se aplica la molécula. Para que el propio paciente no devuelva más partículas virales. Está bien, pero si le salva la vida. Sí, con esto se ha notado una franca mejoría en los 300 pacientes que están en tratamiento en las distintas provincias, Córdoba, Salta, Jujuy, Santa Fe, y ahora lo está pidiendo Mendoza. Vos fíjate que tiene una mejoría del 70% de los resultados. Es una terapéutica muy importante, todavía no tiene aprobación de ANMAT, por eso el uso solamente por ahora es compasivo. Vos fíjate que este diseño fue a través de un laboratorio privado, el CONICET y el CEPROCOR en Córdoba. Se viene trabajando hace muchos años. ¿Por qué la ANMAT no lo aprueba? Porque todavía no encuentran una estadística favorable para esto. Está bien, pero el plasma se aplica también y... También, bueno, habría que preguntarle a la gente de la ANMAT por qué todavía no está autorizado para empezar un estudio clínico legalizado, ¿sí? Más allá de que se está utilizando de manera compasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza en los pacientes bajo un requerimiento y una autorización específica del paciente o del familiar responsable. Ahora, en el caso del chaqueño, ¿qué lo pudo haber complicado tan rápido? El chaqueño, fundamentalmente, la obesidad. ¿Sí? Fue uno de los factores determinantes de la mala evolución del coronavirus en pacientes de una edad de 60 años. Acuérdate que entre 40 y 60 años teníamos una franja de obesidad que iba para aproximadamente al 32%. Vos tenés que tener en cuenta también que esta terapéutica se utiliza con una solución salina, hipertónica, se nebuliza 15 a 20 minutos cada 8 horas y evidentemente, bueno, tenemos un montón de casos que han mejorado. Qué loco, ¿no? Digo, porque ya nos lo contaste muchas veces, que enfermarse de coronavirus te afecta a la capacidad pulmonar. ¿Qué le pasa a un cantante? Y un tipo con la voz del chaqueño. Y ahora hay que ver, ¿cómo queda? Claro, ahora hay que ver cómo va a resolver, pero por suerte está cada día un poquitito mejor desde que ingresó a la terapia. En realidad, desde el día de ayer al día de hoy mejoraron los parámetros. De hecho, su comunicado oficial por parte de la prensa del chaqueño dice eso,
pero también que tenemos que tener en cuenta que empezó ayer con la terapéutica con el ibuprofenato. Entonces, es todo muy objetivo. Vayamos un poco al contexto de lo que le pasa al chaqueño. El chaqueño es un prócer, que le dicen el chaqueño, pero es un prócer en Salta. Y en Salta acaban de retroceder, las principales ciudades de Salta acaban de retroceder a una cuarentena estricta, fase 1, producto de lo que nosotros les veníamos contando, en especial la ciudad de Orán. Recuerden que hace un par de semanas nosotros aquí les mostramos qué estaba pasando en la ciudad de Orán, las protestas que había habido, la escuela Osvaldo Poz que la inauguraron y después no la inauguraban. Bueno, tuvieron que primero mandaron médicos, la semana pasada entrevistamos aquí también al ministro de Salud de Salta, faltaba oxígeno, había problema con los tubos de oxígeno que eran industriales. Bueno, en el medio de todo eso finalmente llegaron médicos, mandaron aquí y siguen mandando del Ministerio de Salud de Nación y tuvieron que volver a fase 1, a un cierre estricto en Orán, en Salta Capital y en las principales ciudades, ¿sí? Claro. Ahora, ¿el chaqueño lo deberían trasladar? No, está en una unidad, la verdad que es un sanatorio que se inauguró aproximadamente allá por mayo de este año, abril o mayo de este año en Rosario de Lerma. La verdad que tiene todo para andar bien, así que no creo que haya necesidad por el estado de salud de él que necesite trasladarse. Aquí está parte de prensa oficial del chaqueño palavecino, dice como se confirmó hace una semana. Luego de realizarse el hisopado, el chaqueño palavecino dio positivo. Comenzó con síntomas de tos y un malestar en la garganta y lo enviaron a hacer reposo en su casa en Rosario de Lerma, Salta, para cumplir con el aislamiento. En los últimos días tuvo una leve desmejoría, sintiendo un fuerte dolor de cabeza y dolor corporal, tos y falta de aire. Claro, los síntomas de manual. Sí, lo que lo manda a la terapia intensiva es la dificultad respiratoria ahí. Eso es el gol estándar para decir de este paciente ingresa a la terapia intensiva cuando empieza a saturar mal. No te olvides que el chaqueño es una persona que, más allá de que canta muy bien todo, no hace actividad física, una persona con sobrepeso evidente, no sabemos específicamente cuál es el índice de masa corporal que tiene, pero evidentemente con sobrepeso. Bueno, pero lo que pasa es que el peligro ahora es cómo queda para cantar después. Bueno, ahora hay que ver la capacidad respiratoria cómo queda. Por suerte dice que tiene una buena evolución. Y acuérdate que esta terapéutica... Pero vos siempre contaste que el coronavirus te deja como una especie de cicatrices. La fibrosis pulmonar, exactamente, que son las cicatrices que te quedan después de todo el daño que te hace este bicho y la infiltración bacteriana, la sobreinfección, que esa es otra de las cosas por las cuales se está utilizando el ibuprofenato. Tiene 4 características muy importantes el ibuprofeno inhalado, que es bactericida, te mata las bacterias, es viricida, te mata el virus, aparentemente se está investigando mucho en eso, y es efectivo contra el coronavirus, contra la capa esa de coronavirus que es de lípidos, se mete la molécula chiquitita y lo desarma a lo que lo protege, ¿sí? Es antiinflamatorio. Pero ahora hay una información rara porque amenazaron a uno de los investigadores del ibuprofenato. Del ibuprofenato, sí, sí. Amenaza de muerte, quiero decir. Esto fue raro también, sí. Hay algo raro que no terminamos de dilucidar. ¿Por qué no está todavía habilitado por la ANMAT para empezar a usarlo en todo el país? De hecho, es un medicamento barato. Eso es barato. Y de hecho, si vos vas acá en un lugar en Buenos Aires donde te dan la provisión para que se empiece a usar de manera compasiva y te dan el casco que es necesario para la nebulización. Pacientes, acuérdate que no tienen que ser pacientes demasiado graves porque no sirve para pacientes que están intubados. Se utilizan pacientes graves o leves o moderados, pero sin necesidad de respirador artificial. Sí, Javier, buenas noches. Hola, Rolando. Hola, Rodrigo. Quiero agregarle por lo que decía Rodrigo, porque mucha gente está preguntando sobre el ibuprofeno inhalado. No cura. Lo que hace es, de alguna manera, para uno que es asmático y sabe lo que significan las nebulizaciones, es ayuda a respirar mejor, un poquitito. Pero, no obstante, necesita seguir con el tratamiento y demás. El tema del chaqueño palavecino, a propósito de esto, hay mucha preocupación en Salta. Pero no por él solamente, sino por todos. Hay 339 nuevos contagiados en Salta, 12 muertos en las últimas horas.
allí. Atención con Orán. Es lo que nosotros veníamos anticipando. Acordate lo que nos dijeron cuando nosotros empezamos a contar el colapso de Orán. Después renunció la ministra. Renunció la ministra de Salud. Bueno, y además, el gobernador decía que era mentira, la ministra decía que era mentira. Renunció el gobernador y ahora asumieron lo que estaba pasando. En Orán, en los diarios de allí, de Salta, hoy están contando que hay una enfermera que está admitiendo en Orán que están comprando sillones para atender a los pacientes porque no hay más camas. ¿Sillones? Sillones. Sillones grandes. ¿Vos atenderías gente en sillones? Y llega un momento donde tenés que atender gente en sillones sentadas, porque no te olvides que mejorar la capacidad ventilatoria es los pacientes que están en terapia intensiva con el tubo, intubados, los pronan, ¿sí? Los dan vuelta, los ponen boca abajo. Ahora, los que están graves, que necesitan mejorar la capacidad ventilatoria, los tenés que sentar. Alguien que es asmático sabe que muchas veces y muchas noches tuvo que dormir sentado para mejorar su capacidad respiratoria. Algo importante, vos fijate que el doctor Esteban, el nuevo ministro de Salud de Salta, una de las primeras medidas que toma fue autoriza el ibuprofenato de sodio inhalado en todo el territorio de la provincia de Salta para el uso de la terapia compasiva. Se contacta con gente de porque Córdoba acordate que no hay plasma. Esta es la otra cosa, no hay plasma para todos. No hay plasma para todos, no alcanza. Había mucha demanda de decir, bueno, donen plasma, qué sé yo, pero no hay plasma para todos, sobre todo con el crecimiento de casos. Exactamente, con respecto, sí, con el crecimiento de casos y con el crecimiento de los pacientes internados. No te olvides que nunca descendió la curva, ¿sí? La curva de los pacientes que están en las unidades de terapia intensiva. Ahora, sería el primer caso, el de Chaqueño, de un famoso que está peleando la difícil contra el coronavirus. Porque digo, estoy pensando, o sea, más allá, digo, Insaurralde. Bueno, Insaurralde tuvo la administración de plasma. Tuvo ahí plasma y zafó. Pero digo, así de los artistas populares es el primero. Es el primero que se conoce que esté tan grave y que necesita terapia intensiva. Sí. Y que no necesite un entubamiento, digo, si esté bien está mejorando, porque digo, al ser cantante puede afectar las cuerdas vocales también, ¿o no? La intubación sí, igual. ¿Ah, sí? Claro, sí, claro, totalmente. El tubo va dentro de la tráquea, pasa a través de las cuerdas vocales. Algo importante también. O sea que si se le complica y lo tienen que intubar, es complicado para cantar. Es por dos veces, por el pulmón y por la cuerda vocal. Sí, igualmente, a ver, que tenga el respirador, que tenga el tubo, no quiere decir que se va a curar. No te olvides que los pacientes que llegan a la intubación son pacientes graves y son pacientes que tienen altas chances de no salir de la terapia intensiva. Entonces es importante eso. El tubo, el respirador, no es que, bueno, nos salvamos con el respirador. Tira la moneda. Cuando entran en ese estado, tiran la moneda y después se ve qué pasa. Es una cuestión bastante azarosa. A ver, repasemos un poco lo que está pasando con el chaqueño palavecino. Está internado, se complicó. ¿En cuántos días se complicó? En 6 días. En 6 días. O sea, está internado, se complicó y le están dando ahora una terapia que no se da aquí en Capital. El ibuprofenato no se da acá, es una terapia con ibuprofeno. El analgésico que todos ustedes conocen, que se le da a los chicos, que todos tomamos para cuando nos duele algo, la cabeza. Bueno, ese ibuprofeno común se da inhalado de una manera especial, y esto es un invento o un hallazgo de científicos cordobeses y de un laboratorio de Córdoba y del CONICET que no se está utilizando en Ciudad de Buenos Aires y que sí se está utilizando en la provincia del norte, en Córdoba, en Salta y en Jujuy también. En Jujuy y en Santa Fe, y ahora lo están pidiendo en Mendoza. ¿Por qué lo utilizan en la provincia del norte, que son las que han tenido estos brotes difíciles en estos últimos meses? Porque no llega el plasma, no hay suficiente plasma, no hay donaciones, o no sé si habrán los aparatos necesarios para procesar el plasma. Entonces se utiliza esta terapia de ibuprofeno y esto es lo que le están dando al chaqueño palavecino. No te olvides, Rolando, que con respecto al tema del plasma, recién la semana que viene se van a empezar a conocer números exactos del tema de la efectividad y la eficacia real del plasma. Todavía no se sabe. Todos estos desarrollos que se están viendo ahora con este tema de la pandemia, el plasma, el suero equino, el ibuprofenato, son medidas que ayudan a paliar la situación. Como bien decía Javier, no curan nada. No hay ningún elemento curativo que esté desarrollado hasta ahora, más allá de lo preventivo que va a ser la vacuna de acá a un tiempo, ¿no? Quiero volver un poco al comunicado sobre el chaqueño palavecino, porque ¿está en terapia intensiva? Está en terapia, sí. Lo que dice el comunicado es terapia intermedia. Pero es terapia intensiva, no hay terapia intermedia. ¿Terapia intensiva? Sí, no, bueno, pero se dice terapia intensiva porque no necesita la necesidad de un respirador artificial. O sea, está en terapia intensiva sin respirador. Sin respirador, exactamente. Esas son las condiciones de salud del chaqueño. A ver qué dice.
Oscar se encuentra estable en la unidad de terapia. Es que no dan mayores detalles en el comunicado oficial si es intensiva o intermedia, porque no es que es un centro pequeño, el IMAC es un centro pequeño, no diferencian en terapia intensiva y terapia intermedia, tienen terapia intensiva. No te olvides que a él ayer, justamente cuando empiezan con esta terapia, tuvo el problema de que se puso un poco loco, como me decían ahí de Salta. Justo se murió un compañero de habitación. Había fallecido un paciente al lado de él. No, vos imaginate. No, es una locura. Estás peleando contra el coronavirus y se te muere el de al lado. Y el de al lado está intubado. Claro, imagínate. Entonces, estable en unidad de terapia intensiva, con el objetivo de poder seguir desarrollando más de todo salud y evolución. A través de este comunicado queremos contarle cómo se encuentra transitando el virus, dadas las diversas versiones que circulan. Agradecemos a todos por preocuparse. Y no dice nada acá del tratamiento con ibuprofenato. No, porque eso comenzó en el día de ayer, este parte es del viernes. ¿Sí? En el día de ayer comienza el tratamiento con el ibuprofenato. O sea que se había complicado. No, Le tuvieron que dar... A ver, es una terapéutica que se está utilizando en Córdoba, en Salta, de manera compasiva, para intentar mejorar la oxigenación y la capacidad de recuperación de estos pacientes que ingresan a terapia intensiva. Claro. Enseguida vamos a volver con el estado de salud del chaqueño palavecino, pero ahora vamos a otra información urgente. Esto tiene que ver con un accidente de moto que tuvo Nacho Viale, nieto de Mirta Legrand, productor televisivo. Esto es Juan B. Justo y la avenida Santa Fe, o Bullrich y Santa Fe, porque venía justamente de ese sector. Miren cómo quedó Nacho Viale, después de que una conductora de este automóvil, de este Peugeot 207, venía por Juan B. Justo y quiso doblar en Santa Fe. Pero no se puede, viejo. No se puede, está prohibido, es peligroso y pasa esto. Mirá, pasó por arriba y eso que no venía rápido Nacho Viale. No, y aunque venía con todo su derecho de paso. Exactamente, pero miren, salió volando por arriba. Van a ver que él lo que hace es, se levanta un poco. Iba solo, sí. Sí, iba solo, sí, iba solo. Iba con casco colocado, una campera, todo. Sufrió golpes, por suerte y de milagro. Inclusive también viene la gente tratando de parar el resto de los autos. Van a ver una vez más, si le prestan atención al momento antes del impacto, Nacho lo que intenta es pararse un poco sobre la moto. Van a ver el movimiento, ¿ven? Ahí. Sí. Se levanta, se para sobre el manillar, y lo que hace es evitar, porque en un golpe de moto, ¿qué te pasa? Las rodillas pueden impactar en el manillar. Y eso te transforma en un malabarista. ¿Vieron ustedes un trapecista cuando pasa de lado a lado? Sí. Bueno, y ahí está el peligro. Ahí lo que pudo él hizo lo correcto. Tratar de controlar la caída. Trató de controlar. Igual, te digo, le salió bien. Hay algo de la cinética, hay algo de la cinética del accidente que también, por suerte, termina siendo con lesiones leves, es que él le impacta contra la parte principal, la parte frontal del auto. Entonces, pasa por arriba. Claro, pasa por arriba. Porque otra consecuencia hubiese sido si le pega al medio del auto, donde la cabeza directamente puede llegar a impactar contra alguno de los parantes, y el traumatismo cervical es grave en este caso. Claro. ¿Vos sabés que Ahí hay que ver qué pasa en estos casos, porque un accidente de tránsito va a terapia intensiva. Si tiene alguna complicación, va a terapia intensiva. Las terapias intensivas hoy están tomadas por los casos de coronavirus. Recuerden que una de las cosas que se decía era que por suerte había bajado la circulación durante el comienzo de la cuarentena y que entonces las terapias intensivas estaban más desagotadas de los casos de accidentes de tránsito. Está aumentando la circulación, hay menos transporte público, por ende hay mucho más uso de autos y de motos y de bicicleta, con lo cual es previsible que por una cuestión estadística vayan a aumentar los accidentes de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde va a ir esa gente? Bueno, ese va a ser uno de los grandes factores que siempre se charla de la gente de la SATI, que está muy preocupada con el aumento de la circulación y del tráfico, ¿sí? Los accidentes de tránsito y la necesidad de camas de terapia intensiva. No te olvides que hay hospitales muy importantes que trabajan con muchos pacientes de accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito generalmente con traumatismos de tórax o traumatismos con traumatismos encefálicos de cráneo, ¿sí? Necesitan terapia intensiva y va a ser un problema, porque aparte vas a tener que tener dos terapias intensivas, una terapia intensiva con pacientes COVID y la otra para que no se contagien. Exactamente, porque un paciente en terapia intensiva con un traumatismo de tórax o un traumatismo de cráneo encefálico,
si vos necesitas un respirador, ponele, tenés altas chances de que se contagie de coronavirus. Sí, Javi. No, simplemente te quería decir a propósito de esto del accidente, llegó rápido el padre, Ignacio Viale, padre. Estuve hablando con él hace algunos días y me decía, llegó inmediatamente, a los 10 minutos que pasó, la ambulancia estaba llegando en ese momento y lo primero que pensó él justamente, el tema de terapia intensiva. Claro. Es decir, si tuviera, por suerte no, obviamente, pero todo en el mismo camino, esta chica de 31 años quiso doblar. Si hubiera sido al revés, si hubiera sido el famoso el que hubiera hecho esto, sería un escándalo tremendo. Pero en este caso también, porque los accidentes de tránsito que están ocurriendo como consecuencia de la ampliación y demás, vuelven a poner a la otra pandemia que tenemos de hace muchísimos años, que son los accidentes y muertes por justamente choques de autos y motos. Ya está aquí en el estudio Javier Milei, y por supuesto vamos a hablar de economía, pero también vamos a hablar de política, porque este hombre está cada vez más político. Pero, en fin, mientras tanto, ya están conocidas las restricciones al dólar, a la compra de dólar ahorro, y claro, la calle se pregunta, ¿qué va a pasar con esto? ¿Efectivamente va a incidir en los precios? ¿Notas remarcación de precios? Sí, se nota que hay bastante. ¿Y a qué lo atribuís? Y bueno, con todos los cambios de esto que está haciendo el gobierno, viste que no sabemos a dónde vamos, que en cuestión del dólar, de todos esos problemas y nadie controla a nadie. ¿Y en qué notaste remarcación de precios? La mayoría en todo. Hay muchos aumentos de precio, por ejemplo en la carne, calculo más o menos que se aumentó un 20%. ¿Por qué pensás que pasa eso? Pues no hay control. Por ejemplo la yerba, lo que es la canasta básica, básicamente. La carne de cerdo también, la carne de pollo también. ¿Y por qué pensás que aumentaron los precios? Y yo creo que está todo el mundo con esto de la pandemia, supongo que es la situación también, ¿no? Y supongo que el aumento tiene que ver con eso, con los pocos ingresos y el movimiento que hay en la calle. Javier Milei, amigo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Te vas a dedicar a la política? Si llegan a estar en peligro seriamente las libertades individuales, como está mostrando día a día este gobierno liberticida, creo que puede que llegue mi momento más rápido de lo que yo pensaba. Porque, bueno, hay una discusión, hasta donde yo sé, entre la gente de Esperro, López Murphy, creo que te incluyen a vos ahí en ese sector. ¿Te imaginas? A ver, yo digamos estoy muy identificado con la batalla cultural, pero están pasando cosas verdaderamente muy graves. Y es tal el nivel de gravedad de las cosas que estamos pasando es que no sé si lo puedo descartar. ¿Cuáles son esas cosas graves? Bueno, este gobierno está claramente llevando a cabo lo que es la agenda del Foro de San Pablo. La idea del Foro de San Pablo era establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Y si bien había una intención de avanzar... Unión Soviética... Bueno... no hay partido único, hay unas cosas en el medio. Bueno, digamos, está bien, pero vos lo tenés que mirar en dinámica. No toda izquierda es la Unión Soviética. No, pero a ver, hay varias cuestiones. Una tiene que ver con la cuestión dinámica. Aquellos que hemos tenido la dicha de leer el libro Camino de Servidumbre de Hayek, entendemos cómo cada intervención del Estado demanda una nueva mayor intervención y eso termina llevando a regímenes totalitarios. El mejor ejemplo es el de Venezuela. Y Argentina, digamos, cuando vos mirás las distintas propuestas que va haciendo el gobierno, son las mismas que tomaba Venezuela. Por lo tanto, y hay que tener en cuenta esto, cuando pasaba esto en Venezuela, decían no vamos a hacer Cuba. Y ahora nosotros decimos no, nosotros no vamos a hacer Venezuela. Ahora, sin embargo, pregúntale a un venezolano que vivió lo que fue ese proceso y lo que está viviendo acá, y es calcado. Mira, vamos, justo, a propósito, ¿qué están diciendo los venezolanos? Dicen algo parecido a lo que estás diciendo vos, mira. Soy venezolano, llevo 4 años acá en la República Argentina. ¿Te encontraste con la Argentina que pensabas? En ese entonces sí, en ese entonces me encontré con una Argentina que pensaba crecer, pensaba inversiones que iban a llegar, tenía un futuro próspero, tenía
muchos problemas, pero bueno, mi país también los tenía. Y habían decidido como sociedad, o lo que yo había entendido en ese entonces, que bueno, era el momento de seguir el camino del mundo, que es la integración al mercado mundial. Tengo 38 años de edad, vengo del estado de Aragua y ya llevo aquí 30 meses. ¿En Argentina qué estás haciendo actualmente? Yo ahorita estoy trabajando como remis. Cuando llegué duré 6 meses trabajando en un kiosco y después comencé a trabajar como remis. ¿Y la plata alcanza? Realmente en este momento cada día la situación aquí nosotros la estamos viendo de que se está poniendo bastante dura. Cuando yo llegué hace 30 meses atrás el dólar estaba a 18. Ya hoy el oficial está por encima de los 130 y lo que tú vas ganando cada día se te va haciendo poco, pues. Tengo 19 años, vengo del estado de Yaracuy, Venezuela, que queda una provincia al centro-occidente de Venezuela. ¿Cuánto hace que estás acá, que viniste a Argentina? Estoy en Argentina hace aproximadamente 3 años. Yo me encontré con una Argentina donde podía tener muchos derechos, una Argentina donde la economía se veía un poco próspera, con un futuro mejor, con una Argentina donde había un ejecutivo y los poderes estaban divididos. Y hoy me encuentro con una Argentina donde está sumergiéndose en una crisis totalmente económica, en una Argentina donde el ejecutivo intenta tomar los otros poderes del Estado, y esa Argentina es la que duele, ¿no? Tengo 31 años, vengo de Caracas, Venezuela. ¿Por qué decidiste dejar Venezuela? ¿Qué estabas haciendo allá? Mira, me gradué como abogado en la Universidad Central de Venezuela y fue un tema de inseguridad. En menos de un mes me robaron, me intentaron secuestrar. Mi situación económica actualmente, bueno, deudas muy fuertes a nivel de pesos, obviamente por todo lo que compré con las tarjetas, las inversiones en los hornos, la inversión de todo lo que es el aparato para producir en gastronomía. Honestamente estoy viviendo los ahorros y algo que logro sacar día a día. Yo estoy estudiando en la Universidad de Lanús, estudio Relaciones Internacionales, ya estoy en 3er año de la licenciatura. Bien, ¿y están analizando dejar el país? Sí, fue un plan, de hecho, conversaciones de los últimos días, de la mesa de la familia, como mientras cenábamos, de decir a dónde vamos a salir, a dónde nos vamos a emigrar cuando yo termine la universidad o si esto se empeora, ¿no? Porque la crisis es realmente profunda, a pesar de que no te voy a decir que me está golpeando fuertemente, pero sí, tú ves, dice, si se complica hay que tomar una decisión y no esperar que, como Venezuela, esperar el último momento donde uno se ve socavado para tomar esa decisión, sino tenerlo premeditado. Cuando llegué con un solo sueldo me bastaba. Ahorita yo, aparte del empleo que tengo, hacía delivery o hago delivery. Con el tema de la ida de globo también se te complica un poco ese tema. Y he tenido que optar por dos empleos, que antes con uno me mantenía y ayudaba a mis padres allá. Decir que me quiero ir, no te voy a mentir que no. O sea, obviamente uno cuando emigra siempre quiere mejor, siempre quiere no vivir lo mismo que se vivió en ese entonces, que a mi entender mucho se puede estar repitiendo. Esto que estamos viviendo aquí en la Argentina para nosotros es una película o una novela que ya hemos visto. Nosotros en Venezuela tenemos el temor del dólar, ¿no? Cuando vemos que el dólar va subiendo, eso a nosotros nos preocupa mucho a los venezolanos. Y cuando nosotros veíamos ya que venía subiendo el dólar ya hace 2 años aproximadamente, bueno, ya uno lo veía, bueno, ahí va subiendo. Pero últimamente con todo este cepo cambiario, con el doble cepo cambiario, son cuestiones. Más que todo fue cuando en el último cepo, hace 1 día, 2 días, ¿no? Que eso dije, epa, ¿qué está pasando acá? Hay que tomar una decisión. La crisis que se vive allá es una cuestión de hay que vivirla para poderla entender. Y eso es lo que nosotros le tenemos temor, tenemos miedo de que ocurra aquí. Y por eso es que nosotros le hacemos un llamado al pueblo argentino que reaccione, que despierte, porque no queremos que la Argentina vaya a pasar por lo que está pasando Venezuela. No hay que comparar de que Venezuela y Argentina son lo mismo, porque en una dictadura y acá todavía hay democracia. No quiero pasar por esa misma incertidumbre que pasé en Venezuela, porque yo sé que no hay comparación, pero ya vienes con una evaluación constante, hay empresas que se están yendo y ya esa historia la viví. ¿Se podría haber hecho otra cosa? Vos fuiste muy crítico del gobierno de Macri. Sí, el gobierno de Macri podría haber hecho
No, después de Macri, ¿se podría haber hecho otra cosa? Sí, claramente. Siempre has hecho tu análisis, hemos hablado mucho de eso. No hay sustituto para la buena política económica. Y este gobierno, yo digamos, de hecho, lo anticipé, yo señalé que por un problema de base de sustentación política, a pesar de todas las cosas positivas que he señalado sobre Alberto Fernández, dije que no tenía base de sustentación política como para aplicar el programa económico que tenía que aplicar. Eso lo iba a llevar a hacer populismo y eso hacía que inexorablemente la piña se la iba a tener que dar y ahí se iba a resolver la interna peronista. O sea, otra vez el pueblo argentino sometido a la interna peronista. Vamos en detalle eso, ¿cómo es? Explícamelo en detalle. A ver, Alberto Fernández, suponete lo siguiente, vamos a hacerlo bien extremo. Que Alberto Fernández fuera Murray Newton Rothbard, es decir, el inventor del anarcocapitalismo, ¿sí? El economista que más me gusta a mí, dimos junto a mí, César Hayek. Si él fuera Rothbard, ¿vos te crees que él podría haber aplicado un programa, digamos, de puro corte liberal? No. No, porque se debe a su base de sustentación política. Deberse a su base de sustentación política implicaba que hiciera populismo. Y eso inexorablemente deriva en una piña. En el medio pasó la pandemia, que ha provocado que todos se pongan a emitir plata. Ahí se te queman los manuales. Mentira, no se me queman los manuales. O sea, se le queman los manuales a los burros que no saben. A mí no. Porque si vos en el mundo, a ver, no es lo mismo que vos emitas dinero en Estados Unidos que emitas en Argentina. Porque cuando aparece el pánico, los individuos demandan dólares, demandan la moneda doméstica. En los países emergentes ocurre lo contrario y en Argentina es muchísimo peor porque hay desprecio por el peso. Entonces, digamos, querer aumentar la oferta de dinero en un contexto donde se derrumba la demanda de dinero es prácticamente de un imbécil, digamos, y es condenarte a un desastre inflacionario. Pero la recesión de la pandemia, pero, a ver, mundial, y le tocaba acá, ¿qué podría haber hecho? A ver, ¿Qué podría haber hecho? No, porque hay varios problemas. Uno es, el problema de Argentina no es la pandemia, el problema de Argentina es la cuarentena. Punto uno. A ver, hay un estudio de Barro con Ursúa Egüen que hace una equivalencia con lo que fue la fiebre española, que fue entre finales de 1918, inicio de 1920, en 4 oleadas. Que fue con lo que amenazó la Organización Mundial de la Salud, que básicamente es una infección sobre 1/3 de la población. Sí, tendrías que haber visto 2.600 millones de seres humanos infectados y que iba a morir el 2%, o sea, 160 millones al margen de los 60 millones que mueren regularmente. Es decir, en lugar de ver, vos por ejemplo, tendrías que haber visto solo por las causas naturales morir 165.000 millones de personas por día, 165.000 personas por día, eso el coronavirus tarda 105 días en llegar ahí. Y si hubiera sido como amenazaba la Organización Mundial de la Salud, tendrías que haber visto 450.000 por día, al margen de los 165.000 diarios de condiciones naturales. Cuando vos mirás lo que está pasando hoy, claramente no tenés ni 2.600 millones de seres humanos infectados, ni estás llegando a 160 millones de muertos por COVID. Cuando pero vos más o menos los gobiernos, todo el mundo están haciendo lo mismo. Pero eso no tiene nada que ver porque vos lo que tenés ahí es un error fenomenal de la Organización Mundial de la Salud. Y ahora todos se están dando cuenta que el problema fue la cuarentena. ¿Por qué? Porque justamente este trabajo de Barro, Ursúa Egüen te dice, si esto fuera igual que la fiebre española, la tasa de crecimiento del PBI debería haber perdido 7 puntos. Cuando vos tomás lo que esperaba el Fondo Monetario Internacional en enero, esperaba 3%. Ahora espera 4 o 5 negativo, o sea, 4,5. Es decir, pero vos tuviste algo que fue 100 veces menor, 200 veces menor. Quiere decir que el margen de error que tuvo la Organización Mundial de la Salud sí implicó una caída del PBI donde esa caída en la tasa de crecimiento del PBI, 99,7% está explicado por la cuarentena. Punto 1. ¿Por qué no es trivial esto? Porque así, digamos, como yo veía los datos, lo ve mucha gente, y cuando nosotros empezamos a alertar sobre las características de los números, recordemos que en el mundo arrancó antes esto. Nosotros cuando empezamos a tomar medidas, ya teníamos 3, 4 meses de experiencia de lo que pasaba en el mundo, y deberíamos haber aprendido de eso, y de eso no se hizo nada. O sea, entonces... Bien, pero ahí yo te digo,
partías de un estado sanitario desmantelado. Entonces, una de dos, tenías la frazada corta. O utilizabas la bala de plata al comienzo o al final. Entonces, la utilizaron al comienzo. Bueno, el punto es este. Entonces, cuando nos hablaban del Estado presente y nos rompen el quetejedi, digamos, a impuestos para financiar el Estado de Bienestar, ¿dónde se gastaron durante los últimos 30, 40 o 50 años? Entonces quiere decir que reconozcan que entonces me estuvieron estafando durante 30 y pico de años. Te recuerdo que hubo 2 años de ajuste de Macri. ¿Pero vos te crees que el problema de infraestructura se genera en 2 años?